El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Con el compromiso de abastecer al mercado con un producto que satisfaga las demandas y necesidades más exigentes del mundo artístico, la firma Seurat ha logrado desarrollar una amplia gama de productos que se destacan por su excelencia y versatilidad. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país, atiende tus consultas en el mail ventas@seurat.com.ar. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos a De Paraíso para Usted, un panorama de la música clásica en todas sus formas. Con la conducción de Donato Decina, acompañado por Graciela Morgenstern, Marta Cora Elisset y Roberto Falcone. Colaboraciones especiales: Luciana Rondan, Eduardo Balestina y Jaime Torres Gómez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos. Acá estamos en el estudio. En minutos más Marta se está incorporando a la mesa. Vamos a tener también a nuestra invitada, la maestra Ligia Madio, quien está viniendo también en dirección a nuestra emisora. Así que, bueno, empieza a moverse intensamente la temporada. Ya empiezan a ocuparse día a día los casilleros de la semana con manifestaciones artísticas, algunas de ellas de extraordinario nivel, y bueno, creo que es importantísimo que empiecen conociendo las opiniones de lo que hemos presenciado a lo largo de esta semana. Vamos entonces ya con la cortina respectiva. Tiempo de comentar. Bueno, y ni bien terminé el programa el otro día, fuimos raudamente al Teatro Colón para presenciar un nuevo concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Bueno, una cosa que veo que en los últimos años
se está estableciendo es en ponerle títulos a los conciertos. Yo vuelvo a reiterar, algunas veces puede tolerarse que haya un título al programa, un título al concierto. Algunas cosas, y después ya las van a ver, en realidad parecen tiradas de los pelos. Por ponerle un título, por ahí se pone un texto que no tiene ton ni son. Pero bueno, parece ser que estas son las últimas costumbres y entonces estamos ya viendo situaciones que no realmente tendrían que reverse. Otra cosa que también quiero decir, llama poderosamente la atención la imprecisión en algunos datos que se dan al público. El primer concierto que voy a comentar tuvo la particularidad, se dice que la segunda de Honegger era estreno argentino, cuando la Sinfonía de Honegger se estrenó a finales de los 40, principios de los 50, en el propio Colón, con la dirección de Albert Wolff, y después, a los pocos años, lo hace la Sinfónica Nacional. Entonces, algo está fallando. Lo mismo ayer. Se dice que la obertura Ecos de Ocean de Niels Gade era estreno argentino. No, señor. Ya inclusive averigüé bien. Ni siquiera la que vi yo en Mar del Plata fue el estreno argentino. Se hizo en Córdoba y no sabemos si se hizo antes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque realmente se adjudican laureles que no son tales. Lamentablemente es así. Bueno, fui a presenciar el concierto de la Filarmónica. Primero, un saludable estreno argentino, bienvenido al estreno argentino. Bosques de Metternich, poema sinfónico número 3 de Mauricio Charbonnier, a la memoria de Mahler. Esto refleja la naturaleza, refleja el entorno en el que Mahler componía. Ese Metternich, que es la primera de las casas de veraneo que tuvo Mahler, la otra fue la que hoy se conoce en Italia como Doviaco y que durante la dominación austríaca se llamaba Toblach. Hermosa casa, si las hay todavía, la casa de composición, la pequeña caseta de composición que usaba Mahler en Doviaco está en pie y está preservada y forma parte de un parque natural de la zona. Y acá encontramos un trabajo de Charbonnier muy intenso, muy bien hecho, realmente con pasajes tonales muy interesantes. También aquí, ahí sí, y porque está el propio Charbonnier, dice que es estreno latinoamericano. Sí, este trabajo se estrenó previamente en otras latitudes. Y realmente fue muy interesante en la apreciación. Quiero decir una cosa, yo arranqué con esto, pero en realidad se alteró el orden de programa, porque nada menos que la solista era Midori, se iba a llevar a cabo con la obra de fondo el concierto de violín de Tchaikovsky o la propia Midori. No sabemos qué pasó, pero entró Midori primero a hacer el concierto de Tchaikovsky, cosa que no me parece mal, realmente la formulación debió haber sido esa. Una versión muy personal, muy particular, con una introspección, con un toque íntimo, pero con un desarrollo estupendo por parte de la gran violinista japonesa. Un Tchaikovsky que fue correctamente acompañado. En primer movimiento hubieron unos pequeños desacoples entre orquesta y solista, cosa que se fue subsanando con el correr de la interpretación. Realmente formidable esta mujer, vigente cada vez más, solista de fuste, y tras la ovación del público a su interpretación, nos regaló 2 fragmentos bachianos de una belleza inusitada. Siguió la segunda parte, como dije, con el poema sinfónico de Charbonnier,
Y se cierra con la Sinfonía de Artur Honegger número 2, que es una sinfonía escrita para orquesta de cuerdas, solo que tiene una participación de trompeta fuera de escena sobre el final. Esto es una cosa interesante porque fue compuesta durante la ocupación alemana de Francia. Y por supuesto, como en las composiciones de esa época, hay mucha dureza, mucha introspección, mucho dolor graficado en la música, y al estar hecha mientras duraba la ocupación alemana, Francia todavía no estaba liberada cuando Honegger completa este trabajo, nos encontramos con que le aporta una luz de esperanza simbolizada en ese solo al final de trompeta fuera de escena, cosa que le cupo de manera extraordinaria al querido Fernando Ciancio. Aquí sí, debo decir, la cuerda de la Filarmónica estuvo en una noche espléndida, trabajo sólido, trabajo bien presentado, muy correcta la maestra Zoe Seniodi al frente de la orquesta, y me hace acordar a dos trabajos posteriores a la guerra, pero que tuvieron también, como el de Honegger, muchísimo de catarsis. Tendríamos que hablar de Metamorfosis de Richard Strauss, que es una obra intensa, y lo mismo el cuarteto número 8, opus 110 de Shostakovich, al que después también Rudolf Barshay en un arreglo la transforma en la Sinfonía de Cámara opus 110. En ambos casos hay dureza, expresividad de sentimientos, ese clima de opresión que va necesitando del andar de música, y esa transparencia en sonido sobre el final que nos deja pensando con las notas suspendidas en el aire. Acá hay mucho de eso. Ahora fíjense, la guerra estaba durando, Honegger necesita más o menos 35 minutos para explayarse, mientras que Shostakovich y que Richard Strauss en muchos menos minutos, pero en manera más dura y concisa, logran hacer la catarsis. Vamos a pedirle por favor a Pablo, a ver si Pablo está por ahí. Vamos a pedir, como ha llegado Marta, le vamos a pedir a Pablo, ya que está Marta, que nos ponga un poquito de música, si Marta se integra al estudio, y continuamos entonces con los comentarios.
Los programados de la semana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, la verdad un placer reintegrarme después de prácticamente casi un mes sin estar presente, de ausencia en el país. Bueno, retornando de a poco, poniéndome en órbita. Claro, vamos a terminar de opinar. Acá acaban de escuchar el tercer movimiento, el scherzo de la Sinfonía número 3, Opus 55, Heroica de Beethoven, por quien fue la máxima atracción de esta semana, sin ninguna duda, que fue la presencia del maestro Philippe Gerrebegue con la orquesta de Champs-Élysées. Bueno, acabamos de terminar el tema del concierto de la Filarmónica del sábado pasado, y vamos a ingresar en el terreno del estreno, Demencia. Demencia de Oscar Strasnoy, hecha en 3 cuadros y un epílogo, con el libreto de Ariana Harvich. Y yo quiero en este momento significar una cosa. Ha sido un trabajo verdaderamente de equipo. Primero, ha sido un encargo de parte del Teatro Colón, hecho en la época de Jorge Tellerman. Jorge Tellerman, al no encontrar Oscar Strasnoy algún argumento, algún libreto apropiado para hacerlo, para transformarlo en ópera ante el encargo del Colón, ante la sugerencia de Jorge Tellerman, toma contacto con la literatura de Ariana Harvich. Le gustó la forma de escritura de Harvich, se ponen en contacto y con Strasnoy en Suiza y Adriana Harvich en Francia, mediante videoconferencia se ponen de acuerdo y van trazando todo el proyecto general. Acá lo que tiene que entender la gente es una cosa fundamental. La palabra está puesta para la música como la música le da lugar a la palabra. No es la métrica Illica y Giacosa, no es la métrica Salvatore Camarano, no es la métrica Piave. Entendámoslo. Se hizo específicamente, esto es directamente para hacer la ópera. Y la música va en dirección de la palabra como la palabra va en dirección de la música. Entonces, dentro de estas premisas, la idea es que una joven pareja ingresa a una casa de campo en Francia, ella escritora argentina, él su traductor en francés, se juntan, conviven con un entorno donde hay vecinos, donde hay cazadores, donde hay un vecino pianista que está practicando y que a veces con su música no deja concentrar a la escritora para plasmar en el papel lo que quiere. La pareja se pone un poco tenso porque necesita traducir para vivir, necesita de los escritos de la escritora para vivir. Y hay también alrededor una empleada doméstica que va seduciendo al protagonista, que en los sótanos de la casa tienen su lugar de encuentro, pero que de un día de noche a la mañana la doméstica desaparece y no se sabe qué ha sido de su vida. Este es un poco el origen. ¿Qué pasa? Aparecen una pareja y es como enfrentarse a la propia vida. La pareja ya tiene 50 y se enfrenta con quienes están en la casa, que es la pareja cuando tenía 25. Y lo mismo vuelve a pasar cuando ya la pareja entra en la vejez. Tienen 75, vuelven a la casa y se encuentran con el espectro de los 50 y el espectro de los 25. Y así se va desarrollando la idea hasta el final. Primero,
una notable composición de Strasnoy. Strasnoy se supera a sí mismo, muestra en su música una evolución respecto a Requiem, su ópera anterior estrenada en el Colón. La idea de Hurwitz es muy interesante y además no sería completa la cosa si no fuera por el trabajo de Mariano Pensotti en la puesta en escena. Un trabajo muy inteligente de desplazamientos, donde hay también una coreografía, donde también, permítanme, ya me voy a estar yendo al mataburro, que lo tendría que haber puesto al principio, pero para no olvidarme de nadie del equipo, hay un trabajo de vestuario y de escenografía de Mariana Tirante que es espectacular. ¿Por qué? Porque en los vestuarios combinan los mismos colores siempre, pero en distintas vestimentas, mostrando la evolución de la pareja. Una es la combinación de géneros y colores para cuando tenían 25, otra la combinación de géneros y colores para los 50 y otra la combinación para los 75. Entonces, entre eso, una excelente iluminación y además tampoco sería completo si no fuera por el estupendo trabajo de un coro fuera de escena que interviene siempre, donde hay vecinos y que se transforman en cazadores, y ahí tenemos voces conocidas porque tenemos a Marcelo Iglesias Reines, tenemos a María Castillo de Lima que está participando dentro de todo eso, tenemos también, ahora sí, acá estamos, a Gabriel Vacas, a Leonardo Fontana y a Cintia Velázquez, es decir, son todos intérpretes que están surgiendo en el Los Colón, que forman parte de los cuerpos estables del Colón, que se formaron en el Colón y que ya llegan a esta instancia, sacando el caso más notorio de María Castillo de Lima, que ya ha integrado elencos y que ha tenido un protagónico. El resto está insertándose dentro de la programación. La iluminación estupenda de Matías Seidon, hay proyección de video de Martín Borini y una coreografía de desplazamientos en escena. Van a ver las parejas bailando, que está hecha por Luciana Acuña, que está todo muy bien pensado. Y la otra gema que se engarza y que con lo cual el espectáculo es redondo y es perfecto es la espectacular dirección de orquesta de Tito Ceccherini. Bueno, palabras mayores, un experto en repertorio contemporáneo para una ópera contemporánea. La orquesta con Ceccherini respira, los intérpretes con Ceccherini respiran, la precisión de las entradas que da Tito Ceccherini es extraordinaria. Dentro de este cuadro vamos a ver a Florencia Burgward asumiendo un protagónico, la parada brava porque tiene que abrirse la escena y arranca ella. Y realmente fue creciendo con el correr de la actuación y salió muy airosa, acompañada muy bien por Sebastián Angulegui. Cuando ingresa la otra pareja, Daniela Tabernic, Alejandro Spies, gana en voltaje la escena, y cuando entran Víctor Torres y Mónica Ferracani, bueno, ya es el sumum porque son valores de una experiencia y Víctor Torres en su salsa con una soltura, entonces el espectáculo da un giro, un vuelco definitivo y convence. Estreno en abono vespertino, el abono más difícil, del público más conservador. El público lo recibe muy bien, no hay desaprobaciones, no hay murmullos, se aplaude con respeto. El que no le gustó tomó el camino de la salida al finalizar la función, pero no se expresó en contrario. Creo que estamos creciendo como público. Es lo mejor que pudo haber pasado. Estamos creciendo como público y quienes vayan esta noche a presenciar la última función de Demencia me dirán si estoy equivocado o no. Creo que no. Pero me parece un logro muy grande. Contrario a lo que se dice, me parece un logro dentro de los muy buenos estrenos del Teatro Colón, compartido en los últimos tiempos con La ciudad ausente de Gandini y con Antígona Vélez de Sorsi. De lo mejor que yo he escuchado en estrenos argentinos en los últimos tiempos. Realmente
un capo laboro, un acierto rotundo del Colón. El Colón tiene que insistir en esa línea. Pero no solo eso. El Colón, además de insistir en esa línea, tiene que abrirse más a la ópera. Tiene que haber más espectáculos de ópera. Perdón. El Colón es un teatro lírico. Es la razón de ser de la casa. Y además, tiene que incluir obras de compositores argentinos. Por supuesto. Lunes, lo que vimos recién ahí, el lujo de la semana, la orquesta de Champs-Élysées, traída por el Mozarteum argentino, con un Philipp Gerrebegue sublime. Primero, gracias Mozarteum por jugarse a traer un conjunto sinfónico de más o menos 50 integrantes. Hay que asumir los costos de una avenida en forma particular, dirección, traer orquesta, acarreo, hoteles, hospedajes, viáticos, todo lo demás. Instrumentos, seguro de instrumentos, exacto, todo lo demás. Exacto, es un esfuerzo muy muy grande, pero que valió muchísimo la pena. Programa que yo creo que tiene una cierta hilación. ¿Por qué? Porque en el momento de los 1820, por ahí, Schubert y Beethoven ya eran coetáneos. Beethoven el más experimentado, Schubert que venía en crecimiento. Es como si en las obras elegidas Beethoven le traspasa la posta a Schubert. Lamentablemente se quiebra por la prematura muerte de Schubert, pero la línea de identificación, la línea de correlación está dada por el programa. Una inconclusa magnífica, una inconclusa que está a la altura, yo creo que son las dos mejores que escuché, la de Lorin Maazel con la Filarmónica de Viena, que la escuchamos juntos allá antaño, hace 1000 años. 1000 años, pero que fue una cosa que todavía tengo resonando la Filarmónica de Viena en el oído, y esta. No hay otras dos. Y en esta, en versión historicista, partitura completa, con los tempi de esa época, pero sin sacrificar profundidad interpretativa. Estaba todo servido en la interpretación. Realmente un trabajo de Gerrebegue, de orfebrería, de una exquisitez absoluta. Y la séptima exactamente lo mismo. La séptima pocas veces se da con partitura completa, tal cual en la época del compositor. Va ese desarrollo, todo lo que son dinámicas, acentuaciones, tempi, todo puesto ahí como en la época de Beethoven. Y vuelvo a repetir, sin por ello sacrificar profundidad interpretativa. Son dos modelos, dos joyas de orfebrería trazadas en el escenario que la gente disfrutó del primer al último compás y con un brevísimo bis sin sacar nada de programa, la última partecita del tercer movimiento de la séptima. No había lugar para más, no se necesitaba escuchar más, estaba todo puesto ahí en el escenario. Y bueno, llegamos anoche. Yo vuelvo en esto a insistir porque fíjense lo que es el título del programa de ayer. Leyenda, canción y reforma. ¿Qué me querés decir leyenda, canción y reforma? Déjense de jorobar. Desde el año pasado que se le vienen poniendo títulos a los conciertos de la Filarmónica, me parece algo tan ridículo, porque si vos querés hacer un concierto temático, perfecto, hacé un concierto temático con todas obras, por ejemplo, de compositores, de un mismo compositor, o si querés hacerlo, por ejemplo, que sean obras de carácter religioso, sí, o obras épicas, o lo que fuere, o todo dodecafonismo vienés, si te gusta y si te lo bancas, bueno, me parece perfecto, pero dar estos títulos un tanto rimbombantes y estrafalarios, para mi gusto. No, por eso. A ver. Porque yo no creo que el eje temático de ayer, como se quiso decir en el programa, haya sido la fe. ¿Por qué? Porque por más que la obertura de concierto de Nils Kede, Ecos de Ocean, que fue su opus 1, su primera obra,
no está, si bien está inspirada en el relato bíblico, no ¿me querés decir que tienen que ver los Rückerlieder de Mahler con la fe? No tiene nada que ver. La fe está lo último en la Reforma. Lógicamente, porque independientemente de que se inserta en el último movimiento el himno compuesto por Martín Lutero, Castillo fuerte es el Señor, defensa y buen escudo, independientemente de eso, rescata el concepto luterano que la fe es el motor que nos mueve a hacer obras. A ver, vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. La obertura no fue estreno argentino. No, señor. A ver, tenemos 2 veces anteriores registradas que se tocó. Para mí también esto tiene que haberse estrenado mucho antes. No. Bueno, pero supongamos que no se estrenó, pero la hizo Guillermo Becerra 2 veces, con en la Córdoba y Mar del Sinfónica Plata. de Mar del Plata, exactamente. Entonces no se puede ser tan tajante cuando alguien afirma o asevera algo. Cuando se tienen dudas es preferible poner en carácter de primera audición debido a que la obra cuenta con tales antecedentes. No, podés ponerle probable primera audición en el Teatro Colón, punto. Primera audición en el Teatro Colón, obviamente, porque el estreno de la obra se hizo en tal lado. fecha en otro lado. Bueno. O con tal orquesta. Pero cuando no se tiene dudas o no se tiene certeza absoluta, no se puede hablar de estreno argentino. Se puede poner primera audición. Nos pasó esto con la Sinfonía número 1 de Vaughan Williams, Así Symphony, en el año 2022. Después supimos que era el estreno argentino. Claro. Pero al no tener idea, ¿qué escribimos en la crítica? Dado a que no se cuenta con los antecedentes de que esta obra haya sido representada en el país, se está representando en carácter de primera audición a nivel local. El director de ayer fue el maestro Henrik Schäfer, que además ha sido asistente de Claudio Abbado, fue violinista de la Filarmónica Berlín y en sus comienzos como director de orquesta fue asistente de Claudio Abbado. Se contó con el concurso de Gunther Haumer, un barítono. Yo lo escuché, si bien puede ser una voz chica, pero sabe expresar, sabe decir en los Rückerlieder de Mahler. Lo que pasa que ahí hubo un desborde sobre el final, fundamentalmente, en el Lied a medianoche, en donde como termina con fanfarrias, no se supo controlar a las fanfarrias dominaron todo y la voz del pobre hombre quedó ahí pagando con un esfuerzo vocal enorme. A ver, es un muchacho de muy buena carrera, integrante del reducido elenco estable de la Volksoper de Viena. O sea, estamos hablando, no son lugares así nomás, son lugares de prestigio. Lógicamente, pero ya desde los primeros compases, yo que estaba en Paraíso, escuché que la voz era chica. No daba para una sala como el Colón. Claro. Por más que tuviera buena línea de canto, todo lo que vos quieras, yo solamente lo escuché en el tercer lead, que era el más pausado. Yo realmente, la verdad que lo escuché con muy buena dicción, muy buen decir, de expresividad. Sobre todo la expresividad. Sabía decir, sabía lo que estaba cantando. Estaba lamentablemente metido, yo desde Paraíso no lo escuché. Metido completamente en el texto, ¿no? Y después sí, la Sinfonía de la Reforma, que para mí fue lo mejor de la noche. Sí, totalmente. Un y ahí muy preciso. también hago una pausa. El maestro anunció previamente que se ofrecía por primera vez con partitura completa, con 28 compases, que nunca se tocaba ni un solo de flauta al final del tercer movimiento. ¿Será? ¿No será? No lo sé. No se puede aseverar una cosa cuando es una obra de 200 años que está escrita y que en el Río de la Plata desde mediados del siglo XIX empezaron a venir todas estas cosas sinfónicas. No existe registro de que se haya hecho. Podría, Perdón. No que directamente se dice ese estreno. Perdón. La última vez que se tocó la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn Sí. fue Filarmónica
en el Auditorium de Belgrano, bajo la dirección de Darío Domínguez Yodo. Sí. Y que para mí fue exactamente la misma versión. Bueno, yo como no estuve no te lo puedo decir. Yo la última vez que la había escuchado con Colón cerrado y en el Teatro Gran Rex el maestro Arthur Fagen, que había venido a dirigir El sueño de una noche de verano de Britten y que Marcelo Lombardero le comisionó un concierto con la Filarmónica haciendo justamente La Reforma como cierre. Así que estamos hablando ya de muchos años. Claro, bueno, pero digamos, la última versión que yo escuché fue a fines de 2021. Bueno. La de Domínguez Yodo en el Auditorium de Belgrano. Bueno, vamos entonces ahora sí a las gacetillas. Adelante. Perfecto, bien. Bueno, ya comenzó en el Salón Dorado del Colón el recital dentro del ciclo de las canciones de cámara a cargo de Carla Philippsik-Holm, acompañada en el piano por Fernando Pérez, para hacer un repertorio poco convencional. Augusta Holmes, Schumann, Rebecca Clark, Víctor Torres y Yain Bell. Ya. A las 18, dentro del ciclo de grandes conciertos en la Facultad de Derecho, se presenta la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Libertador General San Martín, dirigida por Mario Bensicri, y con la participación del violinista Miguel Ángel Negri en calidad de solista para hacer obras de Giacobbe, Max Bruch, Camille Saint-Saëns y la suite Cita de Prokofiev. A las 20 horas, en el Teatro Colón, tendrá lugar la última representación de Dementia de Oscar Strasnoy, la orquesta estable del Teatro Colón dirigida por Tito Ceccherini, la dirección escénica de Mariano Pensotti y con el elenco integrado por Florencia Burgart, Sebastián Angulegui, Daniela Tabernik, Alejandro Spies, Víctor Torres y Mónica Ferracari. Para mañana domingo 7, a las 11:30, dentro del ciclo de cámara de la Usina del Arte, Agustín Cafarena 1 de esta capital, hay, digamos, un concierto que me gustaría que te fijes en el muro de Facebook nuestro de Paraíso, que yo lo puse, Donato, porque no alcancé a copiarlo. Ya te lo estoy buscando. Perfectísimo. Es un muy buen ensamble, ¿no es cierto? Sí, el ensamble Tropi. No, el Tropi estuvo la semana pasada. Espera. Es otro. Bueno, a ver acá. Seguí, por favor, seguí, Bien. Ahora decimos bien. A las 17:30, en el Teatro Avenida de Mayo 1215 de esta capital, Juventus Lírica presenta una nueva producción de Madama Butterfly de Giacomo Puccini, con dirección escénica de Ana Danna y dirección musical de André Dos Santos. Sí. Con el siguiente elenco. Perdón, que justo a veces uno toquetea y sin querer cierra, porque toca el botón que no debe. Alternan en los roles principales Montserrat Maldonado con Sofía Gala Godoy como Chío Chío San, Ramiro Pérez y Marcelo Gómez como Pinkerton, Daniela Prado como Suzuki, Alfredo Martínez Torres como Sharpless, Santiago del Piano como Goro, Jerónimo Vargas Gómez como el Príncipe Yamadori y Mario de Salvo como el Tío Bonzo. Perfecto, acá tengo entonces lo que es mañana. Mañana 11:30 el conjunto barroco excéntrico. Exactamente, con ese es. La dirección desde el clave del querido maestro Jorge Lavista. Integran Gustavo Di San Antonio y Rodolfo Marchesini en violines, Paula Weimüller en viola, Eugenio Montalto en flauta, Azul Chiavia en fagot, María Jesús Olondris en violonchelo y, por supuesto, como dije, Jorge Lavista en el clave. Hay obras de Strung, Muffat, Natale Sarro, Vivaldi y Telemann. Muy bien. Y a las 19 horas, en el Auditorio Nacional del Palacio Domingo Faustino Sarmiento, se va a repetir el concierto de hoy de la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador General San Martín, que va a tener lugar dentro de breves instantes en la Facultad de Derecho. Perfecto. Con el mismo repertorio, bajo la dirección de Mario Bensecri y en calidad de solista Miguel Ángel Negri, para hacer el concierto para violín y orquesta de Max Bruch. Muy bien. Martes 9. A las 19 horas, en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, continúa el ciclo Tertulias Líricas con producción musical de Laura de Lou y comentarios de Margarita Polini Saldívar con entrada libre y gratuita. A las 20 horas,
en el Salón Dorado del Colón, un horario realmente raro para el Salón Dorado. Dentro del ciclo pianísimo se va a presentar el pianista Alexander Panizza, argentino, maestro, radicado en Canadá, argentino-canadiense, para hacer obras de Mendelssohn, Scriabin, Kapustin y Chopin. Te sumo una cosa más. El próximo el próximo lunes a las 19 horas en la colección Fort Abad en Puerto Madero se da inicio al Festival Conex de este año. Ajá. Con un recital de piano dedicado a España por parte de Antonio Formaro. Cierto que dijo que iba a estar el 8 de junio. El 8 de junio, esto hay que consultar por la adquisición de entradas. Ojo que hay código de vestimenta, sí. Saco y corbata en los hombres y por supuesto las mujeres de elegante media tarde, digamos, ¿no? Sí, pero porque... esto, yo reitero, es el comienzo del Festival Conex dedicado a España, colección Fort Abad ahí en la calle Olga Cosentini. Muy bien, perfecto. Para el miércoles 10 de junio, un día palaciego porque la mayoría de la actividad se concentra en el Palacio Domingo Faustino Sarmiento. En la Sala Argentina a las 14 horas, dentro del ciclo conciertos del mediodía del Mozarteum argentino con entrada libre y gratuita, se presentan la violinista Edu Amarilla Sadori y la pianista Ana Miernik para hacer obras de Mauricio Charbonnier, Pablo Loudet, Doura, Alfred Schnelke, Janos Hubay, Hernán Quintela, Saúl Cosentino y Micaela Carballo. Perfecto. A las 19, en el Teatro Colón, en el Salón Dorado, dentro del ciclo Música Antigua se presenta la soprano Constanza Díaz Falú y el barítono Víctor Torres, acompañados por Miguel de Olazo en clave y Manuel de Olazo en guitarra, dos excelentísimos músicos del barroco, que van a hacer obras del barroco hispano de Juan Hidalgo, José Marín, Juan Cerqueira y Juan del Vado. Y a las 20 horas, en el Centro Cultural Palacio Domingo Faustino Sarmiento, pero en el Auditorio Nacional, tendrá lugar la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por la maestra Ligia Madio. Bien. Para el viernes 12, a las 20 horas, continúan las representaciones de Madama Butterfly por Juventus Lírica en el Teatro Avenida, con dirección escénica de Ana Dana y dirección musical de André Dos Santos, con los intérpretes anteriormente mencionados. Perfecto. El jueves 11 en La Plata, en la iglesia de San Ponciano a las 7 de la tarde, y el viernes en la misma La Plata a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de la misma La Plata, avenida 13 entre 57 y 58, tendrá a cargo una versión de Suor Angélica de Puccini bajo la dirección de la maestra Rosana Bravo, donde hay entrada libre y gratuita. Son las protagonistas. Para el día 12, la señora Elisa Calvo junto a Lidia Gaguna, Verónica Julio e Isabel Mínguez. Están todos invitados. Vayan, yo creo que esto de ambientar Suor Angélica en un escenario religioso me parece Bueno, es como hizo hace años atrás Lírica Lado B en el convento oculto de Santa Felicitas, que fue maravilloso. Exactamente, así que bueno, ahí tienen toda la actividad de esta semana. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa, nos vamos acomodando y ya tenemos a nuestra invitada pronto con nosotros. Desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. www.radiohermes.com. Radio Hermes te ofrece capacitación en cuidado y cualidades de la voz. Cursos de radioelocución, producción de contenidos, pre- y postproducción, ingresos a ICER y COSAR. Llámanos al 4-305-3303 o al 15-5647-2346. Nuestro mail, radiohermesweb@gmail.com.
Radio Hermes está donde vos estás. Podés sumarte a nuestra programación desde nuestros estudios centrales o hacerlo desde tu casa, estudio o empresa. Programas en vivo, grabados y podcasts a través de nuestra plataforma digital, redes, canal de YouTube y Twitch.tv. Contactanos al 11 56 47 2346 o al mail radiohermesweb@gmail.com. Hacer radio en www.radiohermes.com, tu lugar de expresión y comunicación. Convierte tu espacio en una experiencia digital. Transforma tu negocio en un recorrido virtual y permítele a personas de todo el mundo recorrer tus instalaciones desde su celular. Museos, hoteles, inmobiliarias y más. Lux. Abre tus puertas. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar. El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Con el compromiso de abastecer al mercado con un producto que satisfaga las demandas y necesidades más exigentes del mundo artístico, la firma Seurat ha logrado desarrollar una amplia gama de productos que se destacan por su excelencia y versatilidad. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país, atiende tus consultas en el mail ventas@seurat.com.ar. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visitas en el estudio. Bueno,
Qué alegría tenerte, Ligia Amadeo, con nosotros. Igualmente, Donato, es un privilegio, Marta. Qué honor estar acá con Realmente, ustedes. el honor es nuestro. Es nuestro, pero No, es es mío. Realmente. Ligia, venís de un año intenso, más allá ya después nos vamos a referir a un capítulo no muy grato, ¿no? Pero venís con una serie de conciertos, estás viniendo de México. Sí, yo fui 2 veces al México este año. Fui en marzo y en mayo. Dirigí la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional de México, la UFUNAM, y después de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Claro. Sí, que es una gran... Las dos son grandes orquestas, excelentes. Programas muy comprometidos, ¿no? Y bueno, digamos que los que hice con la Filarmónica de México, sí, bien comprometidos, sí, de Ciudad de México. Y venís para hacer una obra muy cara a mis sentimientos, como la Quinta de Mahler, realmente, porque lo lindo es que no es habitual ver a una directora enfrentarse a la Quinta, y me parece que es hermoso el desafío, y yo me encantaría que nos cuentes cómo te estás sintiendo en estos ensayos, cómo estás trabajando con los maestros de la Nacional. Muy bien, es un trabajo duro, por supuesto, es una obra que para construirla se necesitan los mayores esfuerzos de todos, ¿no? De todos los músicos, del director, de todos, pero está yendo muy bien. Yo creo que va a ser una hermosa versión. Sí. Yo creo que vamos a estar ahí haciendo fuerza como estuvimos. Sí, estamos ahí todos, estamos ya con las acreditaciones a la orden del día. Ay, bueno, pero qué privilegio para mí. aparte de las acreditaciones, uno tiene también el recuerdo tan reciente de esa patética hermosa que hiciste el año pasado. Ah, muchas gracias. Cuánto me honra tu comentario. Fue muy bueno, sí, el concierto. Fue muy ¿no? intensa. Sí, gracias. Y ahora la de Mahler va a ser más todavía, ¿no? Por supuesto. Ligia, vamos a repasar un poco tu carrera, porque además yo diría que sos como una ciudadana brasileña para el mundo. Has tocado en los lugares más infrecuentes o por ahí que uno no tiene idea, porque has ido de Tailandia a Israel, de Israel a México, de México a Venezuela, de Venezuela a tu patria Brasil, has estado en Mendoza, has estado en Montevideo, has estado en Chile. ¿Cómo es Ligia Amadeo su carrera? Ah, bueno, sí. Mira, Donato, yo no soy una persona que haga planes. No soy como otros directores que hacen todo un trabajo con sus carreras. Claro. O sea, que tienen agentes que los posicionen acá y allá. Yo no soy así. Bueno, nunca tendría los recursos para esto, para empezar. O sea, mi carrera se dio de forma natural y espontánea, absolutamente. Para que tú tengas una idea, cómo vine a parar en el Colón por primera vez. Qué historia más saborosa, vas a ver. Yo hice un concurso en Chile con la Sinfónica Nacional, un concurso de dirección, que yo gané el primer lugar. Como premio, yo fui a dirigir en Mendoza y en la propia Sinfónica Nacional de Chile, porque en la época el director era David del Pino Klinger, y que era director de las dos orquestas. Bueno, entonces de ahí empezó mi historia con Argentina, porque por ir una vez a esta orquesta en Mendoza, después me eligieron para ser su directora titular. Y mira vos, cómo vine a parar en el Colón. En este concurso de Chile había en la platea, que yo no sabía, supe muchos años después, un director que es Loyola Orbe. Javier Loyola Orbe. Javier, que en un dado momento, creo que fue en el año 2000, él asumió la dirección del Teatro Colón. Estuvo en los dos, estuvo breve tiempo en la Filarmónica y se fue luego con Pedro Pablo García Caffi al proyecto que se estaba haciendo en el Teatro Argentino de La Plata. Exacto, entonces fue un mes, pero en este un mes él tenía que hacer algo de programación y se acordó de haberme visto en Chile, una joven directora, seguro que
fue porque lo más pronto que él podía lograr y quizás le gustó lo que vio, me llamó para el Colón por primera vez. Cuando llegué, un mes después, él ya no era más el director del Colón. No, porque fue muy breve y tuvo que optar o la Filarmónica o un puesto que pensaba ser de mayor relevancia en La Plata. Ah, claro, por la ópera quizás Claro. él le sintió más interés, ¿no? Pero bueno, yo no cambiaría una cosa por otra. Yo diría que no. Disculpa. Sí, pero mira las vueltas de la vida. Él en este momento está en Río de Janeiro dirigiendo. Sí, mi primera orquesta. Mirá, Sí, vos. la Sinfónica Nacional. Sí, Bueno. dirigí por 12 años esta orquesta. mirá, vos sabés que ¿Viste como el mundo da vuelta? Sí. creo que tengo por ahí una pequeña sorpresa porque hay alguien que te quiere preguntar algo del otro lado de la cordillera. A ver, Jaime Torres, ¿cómo está? ¡Oh, mi querido! Nuestro querido amigo. Genial, lo extraño, Jaime. Un gusto pero gigante de verte, Ligia, que nos conocemos de tantos años, desde tu... Sí, repetile por favor que recién se colocan los auriculares, Jaime. Bueno, un tremendo gusto, mi querida Ligia, de verte. Y bueno, yo sabía que venías a este programa y entonces yo le dije a Donato, quiero saludar a Ligia, porque, bueno, siempre con tan lindo recuerdo, una vinculación tan profunda con Chile, tú ya lo has dicho, Sí. partiendo con ese concurso que tú ganaste, que era un concurso que sería bueno recordarlo, que era un concurso orientado a jóvenes directores latinoamericanos. Tenía Exactamente. ese perfil. Y de hecho, el otro que lo ganó al año siguiente, el año después, fue nuestro queridísimo Rodolfo Saglimbeni, Ah, que sí, también lo ganó ¿verdad? al año siguiente, me parece. Sí. Y así. Entonces, bueno, y así que bueno, de ahí tú has tenido una vinculación con Chile profunda. Me recuerdo que has estado en Concepción dirigiendo, la Sinfónica muchas veces, y así. Bueno, y también a mí me tocó verte en Brasil, todavía me recuerdo varias veces en en Niterói, que es donde está la Sinfónica Nacional, Sí. de la universidad, que está adscrita a la Universidad Fluminense. Y bueno, y me acuerdo todavía de una Carmina Burana preciosa, que eso fue en el Teatro Municipal de Río, Sí, fue y que había que fantástico. solamente pagar R$1. Esa era la condición, R$1. Muy bien. Claro. Y que fue un día domingo al mediodía. Entonces, bueno, para que las cosas no sean tan gratis, siempre es bueno un aporte, aunque sea modesto, para que la gente lo valora la gente. Eso. Así que bueno, son tantos recuerdos. Y bueno, la última vez que estuviste en Chile fue hace unos 2 años atrás, 2 años, claro, con una segunda Rachmaninoff maravillosa, Sí, y otro programa también con Foré, en fin, muy lindo. Y aquí esperándote, porque tú siempre llegas a casa por acá. Yo les extraño mucho, Jaime. Tengo muchas ganas de volver. De hecho, la nueva directora de la Sinfónica Nacional me ha llamado 2 veces este año, pero la verdad que eran programas así, tipo que, bueno, yo no me interesaban mucho, ¿no? En el sentido de que cuando uno invita a un director y determina todo el programa, me parece un poco violento esto. Sí. La No, imposición de un repertorio. Sí, total, ¿no? Sí. Perdón que hable así con mucha Franqueza. franqueza, ¿no? Aunque me parece una persona encantadora, adorable, pero quizás todavía no ubica bien los rubros y los directores con sus especialidades, ¿no? O sea, llamarme a mí para ir a hacer un didáctico, una cosa así, aunque lo valoro mucho, pero la parte del didáctico esto es para un director joven o un director Exacto. de la casa, ¿no? Hay Entonces, un tema de trayectoria
trayectoria Sí. que debe conocerse y debe respetarse. Sí. Para eso está la trayectoria. Obvio. Sí, 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 sí. Sí. Me acuerdo una vez Sí. que te invitaron, lo conversamos en su momento, estamos hablando 20 años atrás, un poquito menos, que te invitaron para hacer un programa de música, películas o algo así, y tú decidiste no tomarlo porque no consideraste que era tu especialidad, que no te interesaba, y eso habla muy bien de ti, porque en realidad si tú vas por un proyecto, por algo que realmente tú sientas que te va a llenar de lo que tú sabes que puedas aportar. Bien. Exacto. Lo que Y uno no para puede. ganar el lugar, no para ganar la plaza. Sí. Ojo, a veces a lo mejor hay que hacerlo para hacer carreras, sí, a lo mejor eso se puede entender para un director que está comenzando, pero un maestro, una maestra que tiene trayectoria, que se sabe lo que hace, sí, es cierto que hay que aprovecharlo en lo que mejor puede aportar. Totalmente. Además, en Chile yo tuve muchas oportunidades hermosas de dirigir grandes obras como la novena de Beethoven, la Carmina Burana, la segunda de Rachmaninoff y tantas otras cosas, ¿no? Solo para decir algunas, ¿no? Entonces, realmente, no sé, uno tiene que cuidar también su interés personal en el sentido artístico. Porque si uno va y hace una cosa que no te llena el alma, que no puedes hacer con una intensidad como corresponde devolver al público y a la orquesta, ¿no? Hacer algo burocrático no me interesa a esta altura de mi vida, ¿no? Ahora sí me acuerdo que algunos años no fui a Chile, Jaime, porque había un director, no sé si era húngaro, que era, no sé, tú sabes, debes saber quién es. Me invitó 3 años, todos los años quería que yo hiciera la suite Carmen de Bizet. Yo no fui. Exactamente, me acuerdo muy bien de eso. ¿Se acuerda? Sí, 3 años que dije, no, ¿por qué no me voy a cruzar la cordillera para dirigir la suite de Carmen de Bizet? Por favor. ¿Entiendes? Por supuesto. Y además porque seguro él creía que yo como mujer solo podía dirigir esto. No, era un prejuicio. Sí, seguro. Muchas veces lamentablemente eso pasa. Sí. Jaime, y teniendo con toda tu orquesta allá en la Nacional allá en Brasil, con unos proyectos discográficos magníficos, con un disco que me regalaste maravilloso con Luis de Moura Castro, acompañando, pero fantástico, el segundo y tercer concierto de Rachmaninoff. Sí. O sea, ¿qué más credenciales que eso? Y todo lo que habías hecho antes. Verdad, Jaime. Gracias, querido, por el valor que me das. Muchas gracias. Jaime, lo que estás diciendo me está dando el pie para que la semana que viene hablemos un poco al aire, no solo de la actualidad de Chile, sino de estos programas medio raros que combinan popular con clásico ahí, que yo sé que también tenés una necesidad de expresar qué pasa en Chile también con ese tipo de cosas, ¿no? Con el mayor de los gustos, el próximo sábado a esta misma hora me tienes aquí conectado con el programa para hablar de eso y todo lo que quieran preguntar. Por supuesto. ¿Qué quieres preguntarle algo más a Alicia, por favor? Bueno, en estos momentos, por lo que, en vista de que estás más tiempo como freelance, dado que ya no estás en Minas Gerais, después de un trabajo muy, pero muy lindo, yo seguía todo lo que, o casi todo en realidad, de todo lo que hiciste allá, que le diste una personalidad, una presencia muy importante a esa orquesta que a su vez es una maravilla. Minas Gerais, que tiene 2 orquestas grandes, entonces, pero particularmente en la orquesta tuya, en la que tú tuviste, que era la más antigua, que es la más antigua, sí. Pero tú le diste un liderazgo que yo pienso que se posicionó muy bien en la misma ciudad de Minas Gerais. Sí. Claro, la otra orquesta sabemos que tiene otros recursos, sí. tiene otro de todo, es como un poco la OCESP de Sao Paulo,
y tiene esos estándares, lo cual está fantástico, porque, bueno, eso da cuenta también que en Latinoamérica hay proyectos muy importantes y está bien, pero aquí todo suma, y lo tuyo estaba sumando muchísimo. Y de repente, bueno, pasó lo que pasó, pero bueno, pero la vida es muy pródiga en muchas cosas positivas, y esto te está dando tiempo espacio para dirigir mucho más afuera, te estás valorando más, en Buenos Aires estás absolutamente en casa, Sí. y bueno, y así están abriendo otras puertas. Así que básicamente eso, hacer esa reflexión. Gracias, Jaime. No, sí, la verdad que, bueno, lo que me pasó, que quizás mucha gente sepa, otras no, que yo estaba en Minas Gerais por 3 años haciendo realmente un trabajo de valor, digamos, porque sacando una orquesta que estaba en el marasmo, que estaba olvidada, a ponerla en el mapa nuevamente, a hacer programas de interés, a llenar el teatro, un teatro maravilloso, el Palacio de las Artes, que es un espacio de más de 2.500 lugares. Uh-huh. Entonces llenábamos este lugar increíble y pusimos la orquesta de nuevo en valor, ¿no? O sea, darle la importancia que merecía. Una orquesta que es patrimonio cultural de Minas Gerais, ¿no? Pero bueno, porque fui a defender los músicos, porque sus sueldos eran muy bajos, me echaron por divulgar una cosa que era pública, porque los sueldos son un dato público, además sueldos de funcionarios del gobierno, de empleados del gobierno. Lógico. Pero por hablar en esto, en un espacio absolutamente adecuado, que era la Asamblea Legislativa, donde lo que se discutía en aquel día era justamente la precarización del trabajo de los músicos en Minas Gerais. Y justo yo era homenajeada en los 80 años de aniversario del Sindicato de los Músicos. Me invitaron a mí para homenajearme. Me imagina, los sindicatos en general son contra los maestros, ¿no? En aquella ocasión me invitaban a mí a homenajearme en su aniversario de 80 años. Claro. Entonces, obvio, hablé algunas palabras en defensa de mejores condiciones de trabajo, que serían justísimas, y me daba mucha tristeza. Pero siempre que yo quería hablar de esto con mis jefes, ellos como que, este no es un asunto para ser hablado. Eludían el tema. Sí, totalmente. Sí. Pero de forma realmente violenta, sí. Categórica. Sí. Sí. Y ahí, bueno, cuando supieron que yo hablé ahí, ya fui amenazada al día siguiente. Esperaron un mes terminar la temporada y cuando primer día útil de enero me demitieron, ¿no? Así se dice, me echaron. Te ¿no? despidieron. Me despidieron, sí. Claro. Pero está bien porque, mira, obviamente yo dejé de aceptar muchas invitaciones para este año porque tenía todas mis semanas ocupadas. Entonces dejé de aceptar como 10 invitaciones de otras orquestas, pero todavía tengo otras 10 que yo había aceptado. Entonces con esto estoy trabajando. Me parece estupendo. Excelente. Sí. Estupendo. Y van a llegar muchas más. Muchas más. Desde ya. Gracias, Jaime. Gracias, querido. Desde acá tiene que llegar algo que sea, con un programa que ad hoc, que corresponda. Yo quiero mucho volver a Santiago, obviamente, a trabajar con esta orquesta que trabajo desde 1998. Con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Yo los adoro. Y en la nueva sala. Y ahora la nueva sala Todavía no estuve. Así que ya va a surgir la oportunidad, si Dios quiere. Gracias. Jaime, te mando un abrazo enorme. Sábado lo mismo, que viene tenemos mucha tela para cortar, ¿te parece? De todas maneras. un abrazo. Un abrazo a los tres. Otro enorme. Gracias, a tu esposa también, querido. Chao. En tu nombre. Gracias, a Claudia la tengo al lado, acá. Un saludo. Saludos a tu esposa. Te mando saludos. Claudia. Gracias. Chao. Adiós. Chao, querido. Jaime Torres desde Santiago se sumó un ratito con nosotros y
Yo te propongo, antes de seguir conversando, vamos a escuchar a una Ligia Amadío en su salsa, obertura de Ruslan y Dudmitla al frente de la Simón Bolívar de Venezuela. Ah, buena. ¿Tú la conoces a la Ligia? Creo que sí. No. Sí. Oye, bastante buena el enlace.
Bueno, después de este recreíto musical retomamos el diálogo y realmente estábamos charlando de la situación que ocurrió en Minas Gerais y me imagino tu desazón y tu dolor con esa decisión, ¿no? Tú dices la tristeza que Sí, yo he sí, sentido. obviamente. Sí, claro. Sí, fue un momento difícil no digo de sorpresa, porque cuando yo hice el reclamo, yo ya imaginaba que esta sería la consecuencia, ¿no? Pero de toda forma de tristeza, porque me llevaba muy bien con la orquesta, muy bien, los quiero mucho. ¿Te Son muy imaginabas amigos. una reacción desde diferentes lugares como la que hubo después de eso? Porque hubo No. mensajes de Chile, de Uruguay, de Argentina. De todas partes, hasta de Tailandia, Sí. hasta Sí, de me Israel, imagino. hasta de Estados Unidos, de todas partes. Fue una reacción loca que yo jamás imaginaría que aconteciera. Además, yo no hablé nada en ningún momento, yo no divulgué, pero a las simples cartas que lanzó el Sindicato de Músicos apoyándome junto a mi propia orquesta, esto causó una reacción en cadena, fue increíble. Hasta la orquesta Sí. que voy a dirigir ahora, Sí. la increíble Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, hizo Sí. una carta de apoyo maravillosa, Sí, fue fantástico. a quien fue mucho fantástico. agradezco, ¿no? Sí. Vamos ahora entonces a enfocarnos en el miércoles próximo. ¿Cómo es tu Mahler? ¿Cómo es tu visión de Mahler? Uy, qué pregunta difícil. No, mira, yo me estoy preparando para dar un masterclass el martes sobre la quinta de Mahler. Qué lindo. Bueno, sí, pero es un gran compromiso, ¿no? Es un trabajo duro porque exige mucho estudio y mucha investigación, ¿no? Y realmente yo no soy musicóloga, entonces yo lo veo desde el punto de vista de quien es un estudioso de partituras, una directora, ¿tá? Y conoce su obra. Pero claro que es una relación que tengo con este compositor que viene de hace años, hace décadas, diciendo. Es que una vez que entras no salís. Exacto, exacto. Y el problema es que antes, cuando yo era bien joven, me costaba absorber su música, ¿no? Era difícil, ¿no? Yo decía, pero qué cacofonía, qué cosa rara, no la penetraba, ¿no? Y con el pasar de los años, cuanto más la escuchaba y cuando empecé a estudiar sus partituras y todo, yo dije, este es un mundo absolutamente fascinante, loco pero único, ¿no? Maravilloso. Y claro que de décadas para acá vengo profundizándome en el conocimiento de este hombre, de su obra. Pero nunca es suficiente, ¿eh? No. Es un mundo gigante a ser abarcado, ¿no? Entonces yo soy una discípula, digamos, en aprendizaje. Claro. Y ya dirigí esta obra algunas veces, digamos, creo que 4 veces, pero cada vez es como empezar de nuevo y uno va un poquito más hondo, un poquito más hondo, y además, ¿no? que le vas descubriendo los diferentes matices a medida Sí. que vos vas estudiando cada vez más una partitura, ves cosas y decís, ¿y cómo no vi esto al principio? Exacto. ¿Cómo no me di cuenta? Es que Exacto. yo lo grafico como esto, a ver si estamos de acuerdo acá en la mesa. Es como cuando los chicos van a la playa, se ponen a jugar y sacan un poco de arena y siguen sacando un poco de arena y cada vez que tomas la partitura es como sacar un poco más de arena del pozo. Sí, sí, sí. Hasta que por ahí te encontrás con un par de almejas. Bueno, pero Sí. no solamente eso, es decir, seguís profundizando y hasta llegás y encontrás agua. Si te Sí. Sí, por supuesto. Sí, pero es así. totalmente. Y ahora siento que
conozco más profundamente, incluso uno se sorprende de pensar, pero yo ya la dirigí, ¿cómo no me di cuenta de eso? Claro. ¿Sí? ¿Entiende? Uno se apercebe de su propia ignorancia, ¿no? Y por supuesto. Cada vez, cuanto más uno estudia, más se siente ignorante, ¿no? Esto es una verdad. Sí, Esto es verdad. es una verdad. Pero digamos que estoy ahora muy próxima de Mahler. O sea, empiezo a entender el sentido de construcción de esta obra, ¿no? Y cómo, por ejemplo, conociendo su infancia, su niñez, uno va entendiendo sus mundos musicales, ¿no? Este mundo que tenía un padre que era muy enérgico y hasta un poco violento, digamos, y una madre, al contrario, delicada, con otros conceptos. Después, el momento histórico que vivieron, que había esta revolución ahí prusiana, y bien los soldados, y pasaban estas marchas que él escuchaba, ¿no? Entonces, todo eso que él incluyó en su música. Y también el hecho de ser judío, que no es una cosa más pequeña, ¿no? Que claro. Siempre sociedad en la sociedad, sí, por supuesto. Con estas ganas de superar y ser aceptado, ¿no? Por otro lado, la conciencia de que su música no era para aquel tiempo, que su música era para 50 años después. Esa frase bueno, de él, sí. esa frase de él, mi tiempo no ha llegado todavía. Exacto. Sí, Y bueno, es eso una algo muy verdad. común a casi todos los compositores del siglo XX. A Stravinsky, cuando hizo la consagración de la primavera, Sí. lo abuchearon, excepto por dos entusiastas que aplaudieron a lo loco. Uno se llamaba Maurice Ravel, que en ese momento era estudiante en el conservatorio, y la otra se llamó Victoria Ocampo, mujer de letras argentina, Es increíble, que después ¿no? lo invitó justamente. Sí. Increíble Así que esta mujer, ¿no? Sí. Increíble. Pero los Una compositores, genia. pero los compositores franceses lo denostaron mal. A Sí, Stravinsky, sí, cuando claro. estrena La consagración de la primavera en París en 1913, fue un escándalo sin precedentes. Imagina. Y Mahler ya estaba muerto ahí. Sí. Que Sí. murió en 1911, no 11, llegó a conocer esta obra, ¿no? Imagina lo que sentiría, yo No, pienso. y No, diríamos y además más. que murió de una enfermedad para la cual no había tratamiento en aquella época, era una endocarditis bacteriana, como consecuencia de que cuando era chico había tenido fiebre reumática. Ah. Justamente, pero aparte, justamente cómo no quieren, yo lo estaba analizando ayer después de haber escuchado los Rocker Leader en el Color, Sí. esos textos que se pueden identificar plenamente con lo que ha pasado mal, hermanos fallecidos y demás. Sí, muchos hermanos fallecidos, Sí. ¿no? Sí. Y después vivir en carne propia al perder una hija. De perder hijos. Sí, sí. Tremendo, que esto fue más tarde un poco, pero sí, después de la Quinta Sinfonía, ¿no? Pero él estaba componiendo Kindertotenlieder en el mismo año de la Quinta Sí. Sinfonía, que es la canción para los niños muertos, no Sí. sé cómo se traduce en español, Sí, No, sí, está bien, pero- canciones para niños pero muertos. casi como una premonición, ¿no? Sí. Incluso Alma se quedó muy molesta Sí. que él usó este tema para esta obra, porque dijo, no, en estas cosas no se juega con estas Claro. cosas, ¿no? Ujú. Entonces, tremendo esto, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas de las sinfonías has podido dirigir? ¿Cuántas? ¿Cuántas de las sinfonías de Mahler pudiste dirigir? Mira, yo dirigí solamente 3 de las sinfonías. La primera, la Sí. cuarta y la quinta. Ajá. La quinta y la primera algunas veces, la cuarta solo una vez. Y las otras no, nunca tuve la oportunidad. Hacer Mahler es siempre disponer de un recurso artístico gigantesco. Y sí. Sin esto no se puede hacer Mahler. Orquestas que toquen muy bien, porque las primeras sinfonías tienen que tener coro, solistas, ¿no? Algunas.
y principalmente orquestas muy grandes. Entonces con un gran orgánico. Con un gran orgánico. Entonces es muy difícil poder programar un Mahler, ¿no? Exacto. Realmente. Exacto. Y más, yo diría, en estos tiempos con tanta escasez muchas veces de recursos financieros para afrontar. Sí. Hay refuerzos que se necesitan, hay a veces instrumentos que son poco frecuentes, como en alguna partitura la mandolina que anda por ahí. Exactamente, también esto, no, es un gasto terrible hacer una sinfonía de Mahler, ¿no? Cuando no se tiene un cuerpo estable de estas dimensiones, quiero decir, ¿no? ¿De qué lugares del mundo te has sentido magnífica ejerciendo tu profesión? Has andado por todos lados, pero escuchémonos de la propia Ligia Amadeo, que nos diga de qué lugares se ha sentido tan bien dirigiendo. No sé, no había pensado en esto, Donato, es una pregunta muy interesante. Yo pienso, yo siempre, como te decía, no soy una directora que hace planes, yo me dejo llevar por la vida. Y en esta filosofía está también mi manera de relacionarme con las personas y con las orquestas que dirijo. Para mí, la orquesta que estoy en aquel momento es la mejor y la única. Claro. ¿Entiende? Yo no digo, aquella es, voy a la mejor, entonces, la trato. Y la otra que es más sencilla, del interior, no me interesa. Yo no soy así. Para mí es todo igual. Yo trato igual, con la misma intensidad. Yo pongo toda mi energía, mi amor, mi conocimiento en cualquier proyecto que yo haga, que yo acepte hacerlo. Si no me interesa, ahí artísticamente yo no acepto. Pero si yo acepto, yo voy a dar el máximo. Entonces, yo creo que me sentí bien y mal en todos los lugares que fui. Bien, ¿por qué? Bien en lo que hay de maravilloso en nuestra profesión. Y mal porque hay cosas feas en nuestra profesión. La soledad es una de ellas. La soledad es muy fea, ¿no? Entonces uno va, se queda en un hotel que muchas veces no es confortable, no tiene un restaurante cerca, tú llegas del concierto a la noche muerta de hambre, no tiene nada para comer si tú no has preparado y dejado algo o pedido algo, los restaurantes están cerrados, tú sales sola, a veces nadie te acompaña, en el momento que quieres compartir, que quieres conversar, quieres celebrar. Entonces hay cosas feas, también hay cosas feas como, por ejemplo, hay orquestas que el ambiente humano está muy degradado, que la gente pelea entre ellos mismos, ¿entiende? Y uno absorbe todo eso, uno siente todo eso. Entonces hay lo lindo, que al contrario hay algunas orquestas que están en armonía o que uno siente así como estando en armonía, ¿no? Hay música increíble que hagamos. Los públicos, por lo menos conmigo, han sido muy generosos, ¿no? Entonces el público siempre nos brinda una cosa maravillosa que es una generosidad, un amor, un cariño, una cosa increíble. Entonces, en todas las partes encontré esas dos cosas, Donato. No puedo identificar lo que es mejor, lo que es peor. Claro. Una pregunta te hago, Ligia. Dentro de tu repertorio, ¿algún compositor que todavía no hayas abarcado su obra pero que te gustaría hacer? Bueno, muchos. Por más que yo ya haya dirigido, hay tanto que no he dirigido. Como por ejemplo Mahler, para decir uno. Claro. Acabamos de decir que dirigí 3 de sus 10 sinfonías. Yo arriesgo de decir una cosa. Aquí no te dan ganas de agarrar la partitura de la tercera sinfonía y hacerla. Pero totalmente. La tercera, la séptima, la octava, la segunda. Dios mío, pero digo por tu razón de ser, ¿no? Por tu forma de ser. La tercera yo creo que es una obra que... Sí, qué cosa increíble. No, claro que sí. Hay tantos... Luego de
Ilya Muromets de Reinhold Glier, la sinfonía número 3, Glier. La más extensa es precisamente la tercera de Mahler. Claro. Mira, las sinfonías de Glier nunca dirigí, son increíbles. Son maravillosas. Son maravillosas. Por ejemplo, Sibelius, que yo adoro, ¿no? Solo dirigí la primera, la segunda y la séptima. Entonces, hay tantas otras. ¿Entiendes? Shostakovich, hay tanto, pero hay tanto. Yo tendría que tener 3, 4 vidas para poder estudiar todas estas obras, ¿no? Claro, porque la música es infinita. Por supuesto que sí. Así que bueno, y después de acá estábamos hablando fuera de micrófono, vas a volver a Buenos Aires, pero no solamente eso, te reencontrás con Uruguay, otro país que te ha... Sí, Uruguay, qué país hermoso, por Dios. Como yo fui muy feliz también en Uruguay, ¿no? Como he sido en Argentina. En Argentina he sido y soy. He vivido 8 años en Mendoza. Qué linda ciudad. Sí, es una maravilla, una maravilla. Montevideo también es una ciudad encantadora. Y vuelvo este año al Sodre, el 31 de octubre tengo un concierto y antes de eso vengo a Buenos Aires a ver la Filarmónica de Berlín. Claro que está justo en esa fecha. Sí. Claro, claro. 22 y 23 de octubre. Exacto. Así es. Ligia, yo te quiero agradecer tu presencia. Es hermoso charlar contigo, es hermoso intercambiar estas impresiones. Además, el público yo creo que se da cuenta, ustedes se dan cuenta, ¿en qué sentido? Una persona sencilla, franca, honesta, que nos habla de toda su carrera, de sus pormenores, de lo triste y de lo bueno, y que ha estado en todo el mundo, y para nosotros es un privilegio tenerte aquí. No, al contrario, el privilegio es mío. Argentina es mi segunda casa, segunda, no tercera ni cuarta, es la segunda casa. Yo me siento con los argentinos de una forma como no siento en ningún lugar del mundo, porque los argentinos son como estas calidades que tú generosamente me atribuiste, tienen los argentinos. Son honestos, sencillos, amigos, ¿no? Tiene un sentido de familia maravilloso. Entonces, siempre que vengo a Argentina, puedo decir hasta que me siento mejor que mi propio país, de verdad. Me siento muy bien recibida y, por ejemplo, adoro Uruguay, pero en 5 años que viví en Uruguay, es difícil que una persona te lleve a su casa, a su familia. En Argentina no, es lo primero, ¿no? Te reciben de brazos abiertos, es muy diferente. Así que, Donato, me siento muy honrada de estar acá. Muchísimas gracias por este espacio. Y te voy a despedir con otro trabajo increíble tuyo, aprovechando además que esta semana ha cumplido 85 años Marta Argerich. Y la vamos a escuchar a Ligia acompañando a Marta Argerich en algo que Marta hace muy, muy poco. Y Ligia tuvo el honor de acompañarla, el tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven. Vamos a escucharla, raramente lo tiene en repertorio Marta, lo tocó en el Teatro Colón y Ligia tuvo el privilegio de acompañarla. Vamos a cerrar entonces como corresponde con esta belleza, este reportaje. Gracias.
Bueno, con tantos amigos en el escenario, aparte de la queridísima Marta, con lo que uno también ha tenido sus anécdotas, aparte de Alicia, que realmente es un lujo para todos y que deseamos fervientemente que pronto vuelva. Yo sé que hay que limar muchas asperezas. Y también yo digo una cosa, ¿no? Gobierno nacional, si tanto se interesan, bueno, limen las asperezas ustedes también y que vuelva también Marta al Auditorio Nacional, que nos hace mucha falta. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Que nos hace mucha falta. Aparte, qué trabajo. Qué trabajo, porque es una cosa, vuelvo a repetir, Marta Argerich no la tiene en repertorio. Digamos, es muy limitada las veces que la tocó. ¿Y cómo lo sacó aparte? No, realmente. Y cuando terminó el concierto me abrazó y dijo, vamos a hacer de nuevo. Eso fue lo mejor. Era ahí que yo quería. Qué bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, tengo una joyita por acá. Esto es en homenaje a Falcone del Giardini y la Mortela. Bueno. Donde vamos a tener, esto es reciente, hace 2 semanas, 24 de mayo, el dúo integrado por Sara Bayens, violinista belga, y el pianista canadiense Dimitri Malinian. Vamos a escuchar de las 2 piezas para piano y violín de Sir William Walton, una de ellas, Canzoneta. Vamos a escucharlos entonces. Antes de pasar a la música, vamos a mandar un saludito de cumpleaños. Sí. Una amiga, la señora Marina Biasot. Sí, por supuesto. Yo ya lo hice. Sí, yo en también lo personal. Yo también un la beso llamé grande, de la Marina. personal y te mandamos un beso enorme. Vamos entonces con esto.
A veces en las pequeñas cosas se encuentran notables momentos musicales como el que estos dos instrumentistas nos han brindado. Realmente una delicadeza absoluta. Y estamos ya, sí, ahí se está anticipando al final. Estamos todos con ganas de tomarnos el piróscafo. No. Bueno, simplemente vamos a reiterar la invitación. Miércoles, 20 horas, Auditorio Nacional del Palacio Libertad, Orquesta Sinfónica Nacional, la maestra Alicia Madío, y ese monumento llamado Quinta Sinfonía en Do sostenido menor de Gustav Mahler. Realmente, vayan y escúchenla. Yo no quiero decir nada, yo me entusiasmo. Vos tenés sesgo de predilección. Pero, así que... y redondeamos entonces así esta semana Mahler con el estreno de la semana pasada de Charbonnier, de Bosques de Metternich, con la de ayer los Rucker Líder, y cerramos con la quinta con Ligia. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar el sábado. El sábado, ya saben, charla con Jaime Torres de Santiago de Chile. Tiene también mucho para decir, como tenemos para decir mucho nosotros también. Y se nos fue el tiempo. Y sí, como suele pasar. Suele pasar, cuando uno está entretenido, conversando, recordando anécdotas, bueno, el tiempo se pasa muy rápido. Por supuesto. Nos vemos entonces, gracias. Y el miércoles, cita de honor, te vamos a estar viendo, sí. Y apoyando. Ay, qué honor, gracias. A reventar el Palacio Libertad. Ahí está. Chao, gracias, hasta el sábado. Chao. Los esperamos muy cordialmente el próximo sábado, de 17 a 19, siempre por Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación.